Hola a todo el mundo, mucho tiempo sin verlos. Como ustedes pueden ver, estoy aquí en Auckland, Nueva Zelanda. Estoy residiendo aquí hace más o menos 5 meses, yo creo que voy para los 5 meses aquí. Eh, Quizá algunos como quizás sepan, a otros no. Estoy aquí por el hecho de que obtuve una visa especial, que me permite estar un año, que se llama Working Holiday Visa, que me permite poder recorrer el país, poder trabajar en algún otro trabajo que me pueda permitir mantenerme y todo lo demás, y por lo menos es una muy buena experiencia. Ya, la razón de que yo, o la razón de mi presentación ahora, es a base de que quiero un poco explicar cómo fue el proceso de elaboración del proyecto, cómo fue postulado, su proceso de trabajo y ante todo su proceso de recopilación de información, que son elementos que evidentemente el libro no nos va a dar cuenta, porque no hay manera de explicarlo, y la única forma que uno lo puede dar cuenta, en este caso considero, somos nosotros los autores, Helmut y yo, y un poco para que tengan conciencia también de lo que significa hacer un trabajo de estas características, que no son baratos, que no son fáciles, y que requiere mucha paciencia y mucha dedicación en ese sentido. Cuando uno quiere procesar un proyecto, sea lo que sea, uno siempre más o menos tiene que empezar ante todo por la necesidad. ¿En qué sentido yo hablo de necesidad? Eh, el caso particular de nosotros, nuestra necesidad es a base en el hecho de que encontramos que en Yumbel existe un enorme vacío en el conocimiento, por no decir ignorancia, con respecto al pasado histórico Yumbel, más allá de la década 40 hacia atrás. Entonces se mezcla mucho con leyendas, historias y ciertas tergiversaciones que la verdad no presta mucho a favor al momento de cuando una persona fuera que no es de Yumbel, sea un extranjero, sea un peregrino, viene acá y pregunta por algo y alguien ingenuamente le da una información totalmente errónea. O sea, he llegado a conocer puntos, por ejemplo, que hay gente que tiene la idea rara de que San Sebastián fue un mártir que murió en Tumbet, siendo que es un mártir, quizás algunos sabrán, es un mártir que murió en Roma hace bastante, casi ya 2000 años, o no, un poquito menos, 1700 años. Y, y a base de esa ignorancia o del conocimiento, consideramos importante tratar de, de divulgar a través de un medio que sea fácil de leer y a gran volumen en número, para que por lo menos tengan en disposición de la mayor cantidad de personas dicha información. Evidentemente, sobre la historia de Yumbel o sobre una parte de la identidad yumbelina se han escrito algunos libros, como por ejemplo El santuario de San Sebastián Yumbel de Reinaldo Muñoz Olave, que fue publicado en 1927. El de Yumbel del Fuerte Santuario de Salvador Jaramillo, que empezó como una tesis de pregrado en 1981 y que finalmente fue publicado en la colección Cuadernos del Biobío en 1996. Y el del libro El Laja es un río creador, de Alberto Ricard, que fue publicado en 1971. Son más o menos los tres libros que uno puede más o menos dar mención, que hablan sobre Yumbel en un sentido mucho más central. El problema de estas publicaciones es que muchas de ellas están en muy mal estado, son números muy pocos, y ante todo ante eso, especialmente números muy pocos que no están al alcance de todo el mundo. Algunos, el caso por ejemplo del fuerte de Yumbel, del fuerte santuario, está por lo menos digitalizado, pero los otros dos anteriores que mencioné, no. Y dicha información igual tiene cierto grado de relevancia, por su pertenencia en la época y todo lo demás. Y ante eso consideramos nosotros que de una manera u otra, al poder citarlo,
tratamos un poco de revivirlo o darle a conocer a la comunidad. O si un futuro investigador más adelante quiere averiguar sobre ello o usarlos como fuente, vamos a ver que están, existen y ver la manera donde los puede ubicar. A base de este gran vacío de conocimiento y de esta información que está desperdigada, porque además de estos libros existen fuentes de primera mano de la época de la colonia, del siglo XIX, del siglo XX, documentos de la intendencia, de la gobernación de aquí, que gobernaba aquí en Yumbel, que si bien son fuentes primarias, desgraciadamente, o bien, dependiendo del punto de vista que uno le quiere dar, todos esos libros están en Santiago. Desgraciadamente sentido porque está lejos. Uno puede ser fácilmente abierto para todo el público, dentro del horario que el archivo histórico los mantiene abiertos, y uno los puede consultar, un libro bastante viejo, grande, en letra manuscrita, y que si bien esa información está y uno la puede consultar, el problema es de que está desperdigada, porque está desplegada en archivos grandes, en muchos tipos de documentación, que ahí uno desgraciadamente tiene que ponerse a revisar, y es una parte de uno de los trabajos medio desagradables que uno tiene, o por lo menos historiadores en general tienen que lidiar. A pesar que algunos, por ejemplo, más vivarachos, utilizan estudiantes de pregrado, especialmente los que son académicos en la universidad, y claro, por si una nota, o por si los contratan, no sé qué sé yo, lo mandan a hacer estos trabajos, que transcriban estos libros, saquen fotos de estos libros, los transcriban, y después se los pasan, ya van ya digeridos a este investigador, y este finalmente recopila esta información y lo manda y lo pasa a su libro final, que coloquialmente se le dicen en algunas partes como yanaconas a estos estudiantes. Si bien, volviendo un poco en el tema, la estructura del libro que ustedes van a tener en sus manos, o ya las tienen en estos momentos, si bien tiene una visión o un objetivo de ser un libro que siga un planteamiento académico, nuestra intención para nosotros es que el libro tiene que tener una facilidad de lectura. Ante todo, lo importante es que sea un libro de fácil lectura. ¿Por qué? Porque si bien el libro responde a una estructura académica, y si un académico quiere buscar información más adelante, alguna referencia, el libro me manifiesta de forma correcta de las citas que ustedes ven, esas pequeñas citas que están a pie de página, dónde fue sacado el libro, en qué fuente. Nuestro objetivo principal son ustedes, el público común y corriente, que necesariamente no tiene que saberse esos temas o lógicas historiográficas. Y entre todo, la lectura tiene que ser una lectura bastante más digerible, que ustedes puedan comprender y interesar más la historia de su propia comunidad. Es por eso que, si bien el libro tiene una estructura académica, nuestro público objetivo no es ese mundo académico en lo absoluto, sino que el público en general. Y ese es nuestro público objetivo. Y un punto importante a la hora de uno plantear el proyecto, especialmente para vos, fundamental al Consejo de Cultura y las Artes, dado que este trabajo es hecho a base de un proyecto financiado a través de un concurso llamado Fondas Regional, que fue una convocatoria del año 2018, o sea, fue postulado en 2017, se adjudicó a mediados del 2018, empezamos más o menos a mediados del 2018 a trabajarlo, hasta mediados del 2019, y a pesar de unos que otros vaivenes, no vimos concesiones de demora, finalmente esta publicación en este mes de enero del 2020. Esta convocatoria, para poder un poco entender cómo fue el mecanismo de postulación, las postulaciones, en este caso los Fondar, están divididas en distintas categorías. Hay unas categorías que son de arte, hay una categoría que es de teatro, hay una categoría que es pintura, categoría
como estimulación del patrimonio vivo, por ejemplo, una artesana que maneja alguna técnica que solamente se da en esa zona y en otra parte, etc. Estos encasillamientos obligan a uno, cuando uno quiere postular, determinar en qué módulo, en qué encasillamiento lo va a dejar y en qué módulo va a plantearse. Me voy a explicar mejor. Cuando nosotros postulamos a este proyecto a finales de 2017, tuvimos que definir fondo regional, que tiene una cantidad de dinero y una cantidad de cubo de postulación. En el lineamiento patrimonio cultural, por el hecho de que el libro, su objetivo es retratar el patrimonio cultural de una sociedad que hoy en día ya no está, o por temas normales de la evolución de la civilización, ha evolucionado, y esta sociedad que nosotros estamos describiendo es una sociedad que hoy en día ya no existe. Por eso es una forma de patrimonio inmaterial, podríamos hacerlo en nuestra medida, y que está dentro en el módulo investigación. Y de hecho fue un trabajo de investigación, porque todo el trabajo dentro del tiempo que se planteó la postulación, al momento que se adjudicó, y el proyecto en sí, tuvimos que ir a Santiago, buscar archivos, buscar información, escribirla, etc. Eso un poco más lo voy a explicar de forma mucho más en profundidad. ¿Cuál es el problema cuando uno postula a esto? Y para poder convencer al Consejo, porque este proyecto son financiados por el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, ¿cómo poder convencer al Consejo? Y ahí está el drama, que muchas veces hemos cometido, nosotros que hemos postulado algunos otros. Este año, por ejemplo, postulamos un proyecto sobre la prensa del siglo XIX, que desgraciadamente el lineamiento que lo encasillamos no era el correcto, a ojo del Consejo, y desgraciadamente la primera instancia nos fue renegada. Este trabajo que ustedes ven, por suerte o por pertinencia, por buenos consejos, lo pudimos encasillar en el lineamiento correcto y en la modalidad pertinente. Porque de hecho uno puede estar en el lineamiento patrimonio cultural correcto, pero si el lineamiento quizá no es investigación, sino que es divulgación, y el trabajo lo mío es una investigación, el Consejo ve eso, y como hay muchas poblaciones que están al tanto de que quieren llegar a ese fondo, finalmente es rechazado, aunque sea el trabajo muy bueno. En este sentido, nosotros, como lo planteamos, en los lineamientos correctos y la argumentación del proyecto, que es otro punto que también exige para el momento de que para poder convencerlo, por ejemplo, que tiene una pertenencia a innovación, que tiene una pertenencia de mayor alcance, que tiene un estímulo a la divulgación del conocimiento, etcétera, etcétera. Todos estos puntos al final también son tomados en cuenta por el Consejo, y se ve que esta divulgación aporta, innovador, etcétera, y da más fuerza para que la postulación después quede adjudicada. Evidentemente después al grupo se entrega un fondo determinado, que lo dividimos entre salarios de uno, el tema del viaje, y el gran porcentaje el tema de la publicación, la impresión y publicación y todo lo demás, que de hecho no es una cifra nada menor. Y además ustedes van a ver por la calidad del material también, que hace reflejo de ese trabajo. Volviendo un poco al tema de la fundamentación. Y como dije anteriormente, al tener la fundamentación explicando la lógica y la necesidad del proyecto y los objetivos, que dije anteriormente, el objetivo es para mayor divulgación para el público, que el público pueda aprender, y un niño tenga la conciencia el conocimiento de su historia, etcétera, etcétera. Esto finalmente da pie para que el proyecto sea aceptado. Evidentemente, por problemas, por cambio de gobierno, justo en ese momento se pasó del gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y en ese lapso se crea el Consejo, el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, generó que de hecho los fondos del proyecto se retrasaran mucho, porque originalmente debían ser entregados a mediados de marzo del 2019 y se fueron entregados a mediados, me parece que fue en julio del 2019, si es que no me falla la memoria. A raíz de eso,
también obligó a que el trabajo de la investigación, si bien empezamos un poquito antes, el grueso de la investigación se hizo desde el momento que se entregaban los fondos por tema de los dineros. Y de esto es un trabajo bastante largo, muy largo. Porque si ustedes van a saber, la base de trabajo de esto es, ante todo, es mostrar fuente primaria, fuente original de la época, y que ellos hablen de los acontecimientos que vamos nosotros a mencionar en el trabajo. Un poco para que puedan entender el esquema como uno trabaja. En historiografía se habla mucho el tema de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿A qué sentido se habla de eso? Cuando se habla de fuentes primarias estamos hablando del documento original, escrito por la persona en el año tanto. O sea, el año 1500, Pedro Valdivia escribió estas cartas y aquí tengo las cartas originales que escribió con letra Pedro Valdivia. A eso se le llama fuente primaria, porque la persona lo escribió en su momento. La fuente secundaria puede ser bien un libro de la época, o cercano de la época, que hoy podría pasar como fuente primaria, pero es escrito por un tercero que no estuvo en el momento ahí, pero sí, por ejemplo, escuchó de alguien, por ejemplo, que entrevistó a los colonizadores, a personas que conocían a Pedro Valdivia, y él transcribe lo que escuchó a veces esta persona y el relato de los hechos que esta persona vivió. A esto se le conoce como fuente secundaria, porque si bien puede ser una fuente de la época, pero no es una fuente directa de la misma persona. Fuente terciaria se le entiende a la fuente de, por ejemplo, el libro nuestro es una fuente terciaria, por el hecho que, por ejemplo, yo estoy hablando de Alonso de Ercilla, que escribió sobre Pedro de Valdivia, o de cartas de Alonso de Ercilla que escribe sobre entrevistas que hizo a personas que conocieron a Pedro de Valdivia en el año 1500 no sé cuánto, y yo escribo a base de esa fuente, por ende es una fuente mucho más alejada al hecho original, y eso se le conoce como fuente terciaria. El libro que ustedes tienen a mano trabaja con las tres fuentes, pero principalmente el foco es la fuente primaria. Por eso tuvimos que ir al Archivo Nacional a revisar los archivos que existían allá de la época, y digo, si quizá Germán les puede mostrar alguna fotografía de los libros, que eran enormes, escritos en manuscrita, y por ende son un poco complicadas de leer. A pesar que si somos justos, lo que es el estudio del siglo XIX no es tan complejo en el sentido, claro, hay manuscritas que son muy fáciles de leer, hay manuscritas que son muy difíciles de leer porque la persona escribe muy mal, o la forma que escribe es muy elegible, pero si comparamos, por ejemplo, a los estudiosos de la época colonial, por ejemplo, de la conquista, o del siglo XVII, inclusive antes, siglo XIV, ahí se topa con un problema mucho más complejo todavía. Aparte de la manuscrita, es el otro factor de la forma como se hablaba el español, en ese entonces castellano medieval. Necesito les doy un ejemplo para que puedan entender un poco a lo que estoy hablando. Ahora, como dice el proverbio, que de esta corcundo, que para su codicia mala saca suele raspar. Si van a entender eso, o sea, entender la letra, entender la lógica que habla esta gente en esa época es totalmente muy diferente a como nosotros pensamos. De hecho, a finales del siglo XVIII y ya totalmente en el siglo XIX, la forma de pensar es muy idéntica a la nuestra, por ende ya estamos hablando de un español moderno. Eso en una parte facilita la lectura, a pesar de que, por ejemplo, la letra del siglo XVIII, si bien está pensada en un español moderno, usa muchas abreviaturas en la escritura. Y hay muchas abreviaturas que uno no conoce, por eso ahí está el tema del estudio de la paleografía, el estudio de las letras antiguas. Y que al momento de escribirse se cuesta mucho leerlas, a menos que uno no conozca estas abreviaturas, y son muchas. Estas empiezan a disminuir con el paso del siglo XIX,
y evidentemente el siglo XX genera otro tipo de abreviaturas que uno ya las conoce porque son cercanas a la época de uno. Bueno, estas fuentes primarias, por lo que dije anteriormente, las que hemos tenido que sacar nosotros, se sacaron principalmente en el Archivo Nacional de Santiago y en menor medida en el Archivo Histórico de Concepción. Manuscritas, todo examen de fotografía, posteriormente el trabajo consiste en la recopilación de la información, en la transcripción de esa información, que eso ya de por sí toma mucho tiempo, porque realmente uno malamente empezaba a transcribir todo el libro, y habían volúmenes que eran casi como 100 páginas, así de gruesos los libros, grandes, y que al paso del tiempo teníamos que decir qué información, o sea, leer los manuscritos, revisar así de forma rápida, ya, esta va a ser información relevante, la transcribimos, lo pasamos al Word, y eso finalmente después lo usamos como material para poder escribir un capítulo tanto, y de tal cosa. Hay mucha información que desgraciadamente también por el tiempo no logramos transcribir. Hay mucha información que de hecho sí revisamos, pero que tampoco pudimos colocarlos por el tema de que el libro, desgraciadamente, son de 150 páginas. Son pocos. Y si bien nuestra intención era escribir una cosa más o menos... o sea, la intención nuestra era que en distintas partes del siglo XIX, pero en un sentido más bien contundente, no tan así superficial. Esto no es un libro de cuarto medio, de liceo, este es un libro que busca un poco más ahondar en esa temática. Eso nos obligó a tomar la decisión de desecharse estos temas, que si bien pueden ser publicados o puestos en otro libro o en otro proyecto más adelante, relacionado con el siglo XIX, pues decidimos desecharlos por el hecho de que había que aprovechar ciertos temas por sobre otros. Entre los temas que tuvimos que desechar, que a mi juicio son importantes también, está el tema de la salud. Aquí en Yumbel hubieron epidemias de cólera. De hecho, por ejemplo, la epidemia de cólera en 1887, cuando arribó a Chile, a principios de ese año, en Yumbel, los vecinos se comunicaron con el gobernador, y él se comunicó con el intendente, y este se comunicó con el arzobispo de Concepción, con la solicitud de ver la posibilidad de que la festividad de San Sebastián, que en esa época se celebraba el 20 de enero, fuera cancelado, para evitar de que llegaran los peregrinos que vivían en distintas partes del sur de Chile, y podría generarse con eso la propagación de la epidemia. Cosa que la actividad fue finalmente aceptada y se canceló la festividad de San Sebastián hasta, parece que para el 20 de mayo de ese año, cuando ya la epidemia había decaído, se hizo la correspondiente peregrinación. De momento, de nuestros datos, es la única ocasión que conocemos que la festividad se canceló. Al parecer nunca hubo antes eso, y después por lo visto tampoco. Aunque el tema, por ejemplo, el siglo XX, desconocemos, por ejemplo, la festividad de San Sebastián durante la época de la dictadura. Es un tema, como dije, hay mucha información. O sea, hay temas del siglo XVIII como el siglo XX que son igualmente importantes y factibles de ser publicados. Aparte de la cantidad de información que al final hemos recopilado, y que de hecho hay mucha información que no ha sido revisada, no hemos revisado todavía los archivos del siglo XX, no hemos revisado los archivos coloniales, por ende esto nos da la perspectiva de que hay mucho trabajo, que si bien esto quizás no lo podemos hacer nosotros más adelante, esto ojalá para un futuro investigadores, en pregrado, investigadores más profesionales, si el futuro los van a tomar, sería una muy buena idea, y por lo menos ojalá este libro que estamos haciendo sea una excelente herramienta para ese fin. Igualmente, parte del trabajo consistió también en la búsqueda de fotografía. De hecho, igual, como le digo, quizás igual les va a decir también que si tiene fotografías antiguas, no tanto el siglo XIX, porque eran menos, pero
de la década del 40, de la década del 50, hacia atrás, donde se muestran, por ejemplo, ropas, tipo de ropa, alguna parte en la calle. Si las tienen, ojalá puedan facilitar a poder escanearlas y tenerlas. Que esta información es muy valiosa para nuestro trabajo y los trabajos de la mayoría de los investigadores, porque es un relato vivo en el sentido de cómo fue este río de Yumbel antaño, cómo se caracterizó, etc. El trabajo de esta publicación, como se explicó anteriormente, a diferencia del que tratamos de titular ahora relacionado con la prensa, que no se publicó, este proyecto se publicó por primera vez y salió bastante bien parado y salió aceptado. ¿Qué otro aspecto más podemos darle mención con respecto a este trabajo? Como bien dicho anteriormente, la publicación del libro contempla 1000 copias aproximadamente, que una parte tenemos que entregarla a alguna biblioteca en la región, hay otras que las vamos a entregar a los vecinos, una cantidad de números para los colegios, para los organismos sociales, instituciones que existen aquí en Yumbel, apoyo urbano por colegas y amigos. Y ante todo, bueno, la idea ojalá que el libro sea de mucha utilidad, ha sido un trabajo muy arduo que tomó mucho tiempo. Y ante todo también ojalá de que si futuras personas quieran trabajar en esto o seguir este proceso, porque es un proceso continuo. Los libros que escribieron Muñoz Lave, Recán, Jaramillo, es un continuo paso de tiempo. Y una piedra, que uno pone una piedra sobre otra, y que evidentemente nosotros ahora hemos puesto otra piedra más, y que ojalá futuras generaciones, futuros investigadores hagan lo mismo y pongan la siguiente piedra para poder construir este edificio de nuestra identidad histórica. Eso sería todo, amigos míos. Les deseo una muy buena semana y ojalá nos podamos ver prontamente en el futuro. Nos vemos, cuídense un montón.